Hola, mi nombre es Isabel Ramírez Duarte, tengo 78 años y voy a contarles la historia que transformó completamente mi vida. Antes de continuar, les pido con cariño que dejen su me gusta en este video, se suscriban al canal y me cuenten en los comentarios desde donde están viendo. Me encanta saber que mi historia está llegando a tantos rincones del mundo. Era el año 1972. Yo tenía 25 años y creía haber formado la familia perfecta. Vivíamos en una ciudad pequeña del interior de Paraguay, en Caacupé, de esas en donde todos se conocen. Mi esposo, Esteban, trabajaba como contador en la única agencia bancaria de la ciudad. Nos casamos muy jóvenes, yo con 17 años y él con 22. En aquella época así era como se hacían las cosas. Una buena muchacha no podía quedarse soltera por mucho tiempo. Teníamos 2 hijos pequeños, Daniel, de 6 años, y Rocío, de 4. Yo era lo que llamaban una ama de casa ejemplar. Me levantaba temprano, a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, vestía a los niños para la escuelita, cuidaba de la casa, lavaba, planchaba, cocinaba. Mi vida giraba en torno al bienestar de mi familia. En aquella época, eso era lo que se esperaba de una buena esposa. Lo recuerdo como si fuera hoy. Era un miércoles de julio. Hacía un frío punzante ese invierno de 1972. Esteban salió a trabajar como todos los días, con su maletín de cuero marrón que yo misma le había regalado en nuestro aniversario de bodas. Besó mi frente, como siempre hacía, y me dijo que quizá regresaría tarde porque tenía mucho trabajo pendiente. Esa no era la primera vez que daba esa excusa. En las últimas semanas se había vuelto algo frecuente. 3 veces por semana llegaba después de las 8 de la noche, diciendo que estaba demasiado cansado incluso para cenar. Ese día, Daniel tenía fiebre desde la noche anterior. Ya pasaban las 9 de la noche y la fiebre no bajaba. Decidí llamar al banco, pensando que tal vez Esteban podría pasar por la farmacia antes de volver a casa. La telefonista del banco, doña Carmela, contestó a pesar de que la agencia ya estaba cerrada. Ella solía quedarse hasta tarde organizando las llamadas del día siguiente. Isabel, querida, Esteban salió de aquí a las 6 de la tarde, como siempre. Él aún no había llegado a casa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mis manos temblaban al sujetar el teléfono negro de disco que teníamos sobre la mesita del pasillo. Agradecí a doña Carmela, colgué el teléfono y me senté en la silla más cercana, sintiendo que las piernas me flaqueaban. No era la primera vez que tenía sospechas. Las señales estaban ahí: camisas con perfumes diferentes, llegadas tardías, desinterés por la familia. Y también estaban los comentarios sutiles de las vecinas, las miradas de lástima en la iglesia los domingos. En una ciudad pequeña, una siempre es la última en enterarse de lo que todo el mundo ya comenta a tus espaldas. Puse a los niños a dormir y me quedé esperando en la sala. Cuando Esteban llegó, pasaba de la medianoche. Entró sonriendo, con ese olor a perfume femenino que no era el mío. Lo confronté con lo que había descubierto. Primero lo negó, luego se enojó y me acusó de no confiar en él. Pero cuando mencioné la llamada al banco, cambió de táctica. Es solo una amistad, Isabel. Tú no entenderías. Solo eres un ama de casa, no sabes cómo es el mundo allá afuera. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esteban durmió en el sofá y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Una semana después, estaba barriendo la galería cuando Mariela, nuestra vecina, se acercó a la reja. Ella siempre había sido amable conmigo, diferente de las otras mujeres de la calle que solo murmuraban a mis espaldas. Isabel, perdóname por meterme donde no me llaman, pero ya no aguanto ver lo que está pasando. Todo el mundo en la ciudad ya sabe que Esteban está con la profesora nueva de la escuela central. La joven es de fuera, vino de la capital. Dicen que hasta le alquiló un apartamento cerca de la terminal de ómnibus. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era tener la confirmación. Y no se trataba de una aventura pasajera. Él había montado otra casa, otra vida paralela a la nuestra. Esa tarde hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Tomé el poco dinero que había ahorrado en secreto, siempre guardaba algunas monedas del cambio de las compras. Dejé a los niños con mi madre y tomé el bus hasta la terminal. No fue difícil encontrar el dichoso apartamento. Bastó con preguntarle al dueño de la tiendita de la esquina. Y allí estaba él, entrando al edificio con una joven bonita, usando ropa moderna como las que yo solo veía en las revistas. Debía tener unos 22 años,
cabello cortado a la altura de los hombros, pantalones ajustados. Justo lo que Esteban jamás me dejaba usar, diciendo que no eran ropas para una mujer decente. No me acerqué, no hice escándalo como muchas habrían hecho. Volví a casa y pasé toda la noche pensando en qué hacer con mi vida, destrozada. En esa época, una mujer separada era vista como una fracasada. El divorcio ni siquiera era legal todavía en Paraguay. ¿Cómo sostendría a mis hijos? ¿Qué diría la gente? ¿Cómo enfrentaría las miradas en la iglesia, en el mercado, en la calle? Pero algo dentro de mí había cambiado. Aquellas palabras suyas, eres solo un ama de casa, no salían de mi cabeza. ¿Eso era lo que él pensaba de mí? ¿Así me veía? Como alguien sin valor, sin capacidad de entender el mundo. Fue esa noche, llorando sola en la cocina después de que todos dormían, que tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia. Yo le demostraría a él, al pueblo y principalmente a mí misma, que era mucho más que solo un ama de casa. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré a Esteban con una calma que ni yo sabía que tenía y le dije: sé todo sobre la nueva profesora. ¿Y sabes qué? Tienes razón. No entiendo el mundo allá afuera. Pero eso va a cambiar, Esteban. Eso va a cambiar. Él palideció, pero no dijo nada. Probablemente pensó que eran palabras vacías de una mujer dolida. Poco sabía él que ese día marcaba el inicio de mi transformación. Quizás estén pensando que fui corriendo a enfrentar a esa profesora o que recogí mis cosas y abandoné a mi marido ese mismo día. Pero no fue así. En 1972, una mujer de mi edad, con 2 hijos pequeños y sin profesión, tenía pocas opciones. Y yo siempre fui de las que planean antes de actuar. La mañana siguiente a aquel descubrimiento, después de que Esteban salió a trabajar y los niños se fueron a la escuela, me miré al espejo del tocador. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mi cabello, siempre recogido en un moño obediente, parecía sin vida. Llevaba el mismo vestido floreado de mangas 3/4 que había cosido 3 años antes. De repente, me di cuenta de que ya no me reconocía en esa imagen. Isabel, me dije, tienes apenas 25 años y ya pareces una señora de 50. Fue entonces que me acordé de doña Matilde, una señora que daba clases de refuerzo para niños de primaria en su casa. Siempre la había admirado. Era viuda, vivía sola y era respetada por todos, algo raro para una mujer independiente en esa época. Una vez al mes iba a la capital para hacer cursos y traía libros nuevos. Sus ojos brillaban cuando hablaba de educación. Me puse mi único vestido bueno, el que guardaba para las misas de los domingos. Me peiné con esmero y fui hasta su casa. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirme por la boca cuando toqué la puerta. Isabel, qué sorpresa tan linda, dijo ella al abrir. ¿Pasó algo con Daniel? ¿Está bien en sus clases? No, doña Matilde, vine a hablar de mí. Quiero estudiar. Quiero ser profesora. Ella me miró con esos ojos sabios, me ofreció un café y escuchó mi historia. No le conté sobre la traición. Solo dije que necesitaba construir un futuro independiente. Sabe, Isabel, nunca es tarde para estudiar. ¿Terminaste el bachillerato? Sí, pero hace mucho tiempo. 8 años. Ni siquiera sé si recuerdo algo. Yo te ayudo, dijo ella con firmeza. Puedes comenzar estudiando para el examen de equivalencia. Si te dedicas, en 1 año estarás lista para rendir la prueba de ingreso al magisterio. Me explicó que había una escuela normal a 40 kilómetros de Caacupé, y que era posible ir y volver en bus el mismo día. El curso duraba 3 años. Pero, doña Matilde, ¿cómo le explico eso a Esteban? ¿Y los niños? ¿Y el dinero para los pasajes? Una cosa a la vez, Isabel. Primero vamos a ver si realmente quieres esto. Te voy a prestar algunos libros. Estudia 1 hora por día cuando los niños estén dormidos. Dentro de 1 mes volvemos a hablar. Salí de su casa con 3 libros pesados y una sensación extraña en el pecho. Era miedo, mezclado con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, esperanza. Durante 1 mes estudié a escondidas, después de que todos dormían. Reaprendí matemáticas, lengua, historia. Al principio todo me parecía difícil. Mis ojos ardían de sueño, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante. Escondía los libros debajo del colchón durante el día. Esteban ni notaba mi nueva rutina. Seguía llegando tarde, cada vez más distante. A veces pasaba todo el fin de semana fuera, diciendo que iba a pescar con los amigos. Yo fingía creerle. Cada mentira suya era combustible para mis estudios. Un día,
Mi hija Rocío me encontró estudiando. Mami, ¿por qué estás leyendo ese libro tan grande? ¿Es un cuento para niños? No, mi amor. Mamá está estudiando para ser profesora, como la tía de tu escuela. Sus ojitos brillaron. ¿De verdad? ¿Vas a enseñar a otros niños? ¡Qué lindo! ¿Puedo contarle a papá? Mi corazón se congeló. Todavía no, mi vida. Es una sorpresa. ¿Puede ser nuestro secretito? Ella sonrió y prometió no contar. Esa noche, mientras la arropaba en la cama, me susurró. Mamá, vas a ser la mejor profesora del mundo. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir. Cuando volví a hablar con doña Matilde un mes después, me hizo algunas preguntas. Me sorprendí al darme cuenta de que recordaba más cosas de las que pensaba. Ella sonrió, satisfecha. Isabel, tienes potencial. Voy a ayudarte a estudiar para el supletivo. Los exámenes serán dentro de 7 meses. ¿Y cuánto le tengo que pagar por las clases? Nada. Pero con una condición. Cuando seas profesora, tienes que ayudar a otra mujer que lo necesite. Así como yo te estoy ayudando a ti. Eso me conmovió profundamente. Le prometí que cumpliría ese compromiso. Las semanas siguientes organicé una rutina. 3 veces por semana le decía a Esteban que iba a ayudar en la iglesia con el grupo de costura. En realidad, iba a casa de doña Matilde a estudiar. Él ni lo cuestionaba. Estaba tan ocupado con su vida paralela que ni notaba mis movimientos. El dinero para los pasajes y los materiales lo reunía ahorrando parte del dinero de las compras y vendiendo pasteles y dulces que preparaba a escondidas para algunas vecinas de confianza. Guardaba cada guaraní en una lata vacía de levadura, escondida dentro de la caja del jabón en polvo. Con el tiempo, mi confianza crecía. Descubrí que tenía facilidad para las matemáticas, lo cual me sorprendió. El español era más difícil, especialmente la gramática, pero me esforzaba el doble en esa materia. Una noche, 6 meses después de haber empezado a estudiar, Esteban llegó temprano a casa y me encontró con los libros abiertos sobre la mesa de la cocina. Intenté cerrarlos rápido, pero no a tiempo. ¿Qué es eso, Isabel? ¿Qué libros son esos? Son libros que estoy usando para ayudar a Daniel con las tareas, mentí, sintiendo el rostro arder. Él tomó uno de los libros. ¿Matemática avanzada? ¿Para un niño de 7 años? Mi corazón se aceleró. Era el momento de decir la verdad, o al menos una parte. Estoy estudiando para terminar el bachillerato, Esteban. Quiero seguir mis estudios. Él se rió. Una risa burlona que me cortó como un cuchillo. ¿Para qué? ¿Para tener más tema de conversación mientras sirves el café a las visitas? Respiré hondo. Para tener un diploma. Para poder trabajar si algún día lo necesito. Su rostro cambió. Ya no era burla. Era rabia. ¿Trabajar? Una mujer mía no necesita trabajar. Eso es idea de esa vieja entrometida, Matilde, ¿verdad? La que se cree intelectual. No es idea de nadie. Es mi decisión. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los libros. Tú eres mi esposa. Tu obligación es cuidar la casa y a los niños. Vi una vena palpitar en su frente, señal de que realmente estaba furioso. En otros tiempos habría retrocedido, pedido disculpas, prometido abandonar la idea. Pero algo había cambiado en mí durante esos meses. Voy a seguir estudiando, Esteban. Puedo ser tu esposa y aún así tener un diploma. Él respiró hondo, como si intentara calmarse. Luego su tono cambió, fingiendo ser razonable. Isabel, tú no entiendes cómo funciona el mundo. Nadie va a contratar a una mujer casada y sin experiencia. Vas a perder tiempo y dinero. Si es una pérdida, el tiempo y el dinero son míos para perder. Nunca le había hablado así. Ambos nos sorprendimos. Él me miró por un largo instante, luego tomó los libros, y los tiró a la basura. Esto se acaba aquí. Mañana mismo voy a hablar con Matilde para que deje de meterte ideas en la cabeza. Salió dando un portazo. Después de asegurarme de que se había ido, rescaté los libros del basurero, los limpié con cuidado y los escondí mejor. Esa misma noche, doña Matilde recibió una visita furiosa de Esteban. Al día siguiente, me lo contó. Gritó, me amenazó, dijo que iba a denunciarme con el sacerdote, con el intendente, con no sé quién más, me dijo entre risas. Como si me importara. Tengo 65 años, Isabel. Ya he visto pasar a muchos hombres como tu marido. Continuaremos nuestras clases. Solo debemos ser más discretas. Y así fue. Comencé a estudiar en la casa de doña Augusta,
una amiga de Matilde que vivía al otro lado de la ciudad. Era más lejos, más complicado llegar sin ser vista, pero yo estaba determinada. 2 meses después, rendí las pruebas del supletivo en la ciudad vecina. Le dije a Esteban que iría a visitar a una tía enferma. Como siempre, apenas me prestó atención. Quizá hasta se alegró de tener la casa libre para llevar a la amante. El día que recibí los resultados fue uno de los más felices de mi vida. Había aprobado con notas altas en todas las materias. No se lo conté a nadie más que a Matilde y Augusta. Guardé el certificado dentro de la Biblia, el único lugar donde sabía que Esteban jamás miraría. Ya tenía el bachillerato completo. Era solo el comienzo, pero ya me sentía distinta. Miraba hacia el futuro con otros ojos. El siguiente paso sería rendir el examen de ingreso para el magisterio, que se haría 4 meses después. Esa noche, mirando a mis hijos dormir, me prometí a mí misma que no importaba lo que pasara, no me rendiría. Ya no lo hacía solo para probarle algo a Esteban, ni por independencia financiera. Lo hacía por mí, por la Isabel que había tenido sueños a los 17 años y que los había enterrado para ser simplemente la esposa de Esteban. Esa Isabel estaba despertando de nuevo, y nada ni nadie la haría volver a dormir. Prepararme para el examen del magisterio fue como escalar una montaña cargando a 2 niños en la espalda. Cada página estudiada, cada ejercicio resuelto, era una pequeña victoria contra el cansancio y el tiempo escaso. Me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar antes de que la casa despertara. Aprovechaba las horas en que los niños estaban en la escuela para resolver ejercicios. A veces me quedaba dormida sobre los libros y despertaba con marcas de papel en la cara. En casa, el ambiente era cada vez más tenso. Esteban ya no se molestaba en ocultar sus ausencias. Llegaba tarde con olor a perfume de mujer. A veces ni siquiera volvía a dormir. Cuando le preguntaba, me miraba con su aire de superioridad y decía: «Una mujer decente no cuestiona al marido, Isabel. Deberías preocuparte más por la casa y menos por los libros». Cada palabra suya era gasolina en el fuego de mi determinación. El examen sería en diciembre de 1972. Faltaban pocas semanas. Estudiaba como nunca, memorizando fórmulas mientras lavaba la ropa, recitando reglas gramaticales mientras cocinaba. En los días previos al examen, una noticia sacudió nuestra pequeña ciudad. La profesora con la que Esteban tenía un romance estaba embarazada. Me enteré por Mariela, que vino corriendo a contármelo. Te lo digo para que lo sepas antes de que lo escuches por ahí, Isabel. Todo el mundo ya está hablando. En ese momento, sentí un vacío en el estómago. No por su relación, a la que ya me había acostumbrado, sino por lo que eso significaba para mis hijos. Tendrían un medio hermano o hermana fruto de una traición. Confronté a Esteban esa misma noche. No lo negó. Por primera vez, vi una pizca de vergüenza en sus ojos. ¿Qué esperas que haga, Isabel? ¿Que abandone a un niño que aún no ha nacido? No le respondí con una calma que ni yo misma esperaba. Espero que asumas tus responsabilidades. Pero no creas que eso cambia mis planes. Mañana voy a rendir el examen para el magisterio. Me miró atónito. ¿Todavía con esa idea en la cabeza, Isabel? Por Dios. Ahora menos que nunca. ¿Qué va a decir la gente? La esposa de Esteban estudiando para ser profesora, mientras él tiene un hijo con otra. ¿Quieres ser el chisme del pueblo? ¿Qué va a decir la gente? Repetí, lentamente. Eso es lo único que te importa, ¿verdad? La apariencia. Lo que dirán. No el hecho de haber destruido nuestra familia. Él se encogió de hombros. Así es la vida, Isabel. Un hombre es un hombre. Sucede. Esa frase un hombre es un hombre, sucede retumbó en mi cabeza toda la noche. Era la justificación universal para todo tipo de traición, abandono y falta de respeto que sufríamos las mujeres, como si fuera parte de la naturaleza, como la lluvia o el sol. Algo contra lo cual era inútil luchar. Al día siguiente, me puse mi vestido azul marino, el más formal que tenía. Me peiné con esmero, me puse un labial discreto y le dije a los vecinos que iba a la ciudad vecina a hacer compras navideñas. Pero en realidad, iba a rendir el examen para el magisterio. Dejé a los niños con mi madre. El edificio de la escuela normal era imponente, una casa antigua con escaleras de mármol. Entré con las piernas temblorosas, sintiéndome pequeña y fuera de lugar. La mayoría de las candidatas eran jóvenes solteras de 18 o 19 años. Solo vi a 2 mujeres mayores como yo. Me senté en el pupitre asignado y esperé. Cuando el supervisor repartió las pruebas,
Miré aquel papel y pensé en todas las noches de estudio, todas las humillaciones, todas las lágrimas. No podía desperdiciar esa oportunidad. El examen duró 4 horas. Respondí cada pregunta con cuidado, recordando los consejos de doña Matilde. No tengas prisa, lee 2 veces antes de responder. Cuando entregué mi prueba, sentí una mezcla de agotamiento y alivio. Volví a casa sabiendo que había hecho lo mejor posible. Ahora tocaba esperar. Los resultados saldrían en enero, después del año nuevo. Durante ese mes de espera, la vida en casa se volvió aún más difícil. Con el embarazo de su amante, Esteban estaba más ausente que nunca. Cuando venía, estaba de mal humor, distante. Los niños preguntaban por qué su papá ya no jugaba con ellos, porque ya no los llevaba a pescar los domingos como antes. La semana de Navidad, estábamos preparando la cena cuando Esteban llegó inesperadamente en la tarde. Tenía una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de vergüenza y determinación. Tenemos que hablar, Isabel. Mandé a los niños al patio y me senté en la mesa de la cocina. Ana está en el 7º mes, dijo, refiriéndose a la profesora. No es justo que el bebé nazca sin un padre presente. Estoy pensando en mudarme a su casa. Aunque me lo imaginaba, la noticia cayó como un rayo. Una cosa era soportar la traición. Otra era el abandono completo. ¿Y tus hijos? ¿No necesitan también un padre presente? Bajó la mirada. Los visitaré los fines de semana. Mandaré dinero, por supuesto. ¿Dinero? Repetí con amargura. ¿Así piensas ser padre? ¿Con dinero enviado desde lejos? Es lo mejor que puedo hacer, Isabel. Ana me necesita ahora. Sentí hervir la rabia dentro de mí. ¿Y yo? ¿Y tus hijos? Hace años que no te tenemos, Esteban. Solo estabas aquí de cuerpo, nunca de alma. Al menos ahora estás siendo honesto. Pareció aliviado con mi reacción. Seguramente esperaba lágrimas, súplicas. Pero esa Isabel ya no existía. Me iré después del año nuevo, dijo levantándose. Puedes quedarte con la casa. Es lo mínimo que puedo hacer. No estoy pidiendo favores, Esteban. Estoy exigiendo lo que es justo para mí y para nuestros hijos. Asintió en silencio y se fue. Me quedé allí, sentada en la mesa de la cocina, mirando el pesebre que había armado con los niños. La imagen de la Sagrada Familia ahora me parecía una ironía cruel. Esa noche, cuando todos dormían, lloré en silencio. No por perder a mi marido. Ese luto ya lo había hecho hace tiempo. Lloré por el fin definitivo de la familia que había soñado construir. Por más que intentara ser fuerte, el miedo al futuro me acechaba. ¿Cómo criaría a 2 hijos sola? ¿Cómo enfrentaría las miradas y los comentarios maliciosos en un pueblo donde las mujeres separadas eran vistas como parias? La Navidad pasó como un borrón. Intenté mantener las apariencias por los niños, pero ellos sabían que algo no andaba bien. En la Nochevieja, Esteban no apareció. Dijo que había ido a visitar a un tío enfermo en otra ciudad. Otra mentira más que tragué en silencio. En la primera semana de enero de 1973 recibí 2 noticias que cambiarían mi vida. La primera fue una carta de la escuela normal informando que había sido aprobada en el examen de ingreso. La segunda fue el anuncio oficial de Esteban. Se mudaría de la casa al final de esa misma semana. Cuando recibí la carta de aprobación, corrí a casa de doña Matilde. Le mostré el papel con las manos temblando de emoción. Lo sabía, Isabel. Sabía que lo lograrías. ¿Y ahora, doña Matilde? ¿Cómo voy a hacer para estudiar, cuidar a mis hijos y ocuparme de la casa, todo sola? Ella tomó mis manos entre las suyas. Un día a la vez, hija mía. Un día a la vez. Esa noche, les conté a los niños que había sido aceptada para formarme como profesora. También, con el corazón apretado, les dije que su padre se iría a vivir a otra casa por un tiempo. ¿Por qué, mamá? Preguntó Rocío con los ojos llenos de lágrimas. A veces los adultos necesitan espacio, hija. Pero él sigue siendo su papá y vendrá a verlos. Daniel, que era más grande y más perceptivo, me abrazó fuerte. No llores, mamá. Yo cuidaré de ti y de Rocío. Esas palabras de un niño de apenas 7 años me rompieron el corazón. Yo era la que debía cuidar de ellos, no al revés. 2 días después, Esteban hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de él. Por primera vez en mi vida adulta, estaba verdaderamente sola. Las clases en la escuela normal comenzarían en marzo. Tenía 2 meses para organizar mi vida.
La primera medida fue buscar trabajo. Con solo el certificado del supletivo, mis opciones eran limitadas. Conseguí empleo como ayudante en la despensa del señor Juvenal, trabajando medio tiempo mientras los niños estaban en la escuela. El salario era mínimo, apenas alcanzaba para complementar lo poco que Esteban mandaba para los gastos de la casa. Pero era un comienzo. Mi primer paso hacia la independencia. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Me levantaba a las 5, preparaba el almuerzo, dejaba lista la cena, arreglaba a los niños para ir a la escuela, y me iba a trabajar. Regresaba al mediodía, hacía el trabajo doméstico, ayudaba a los niños con las tareas, y por la noche, cuando dormían, estudiaba. Los fines de semana lavaba ropa, hacía limpieza pesada, cosía para ganar un dinero extra. En los pocos momentos libres, intentaba darles a mis hijos el cariño y atención que extrañaban de su padre. Esteban aparecía esporádicamente. Traía regalos caros, jugaba unas horas con los niños y se marchaba, dejando un vacío que yo tenía que llenar con abrazos extra y cuentos antes de dormir. A principios de marzo, cuando comenzaron las clases, la rutina se volvió aún más ajustada. 3 veces por semana tomaba el autobús de las 17 hacia la ciudad vecina, asistía a clases hasta las 22 y volvía en el último colectivo. Esos días dejaba a los niños con mi madre. Llegaba a casa casi a medianoche, agotada, pero con una sensación de realización que nunca antes había experimentado. En la escuela normal, la mayoría de las alumnas tenían edad para ser mis hijas. Al principio me miraban con curiosidad o condescendencia. Algunas profesoras también parecían dudar de mi capacidad. Pero pronto entendieron que yo no estaba allí para jugar. Estudiaba con una determinación feroz. Sacaba notas máximas, hacía trabajos impecables, participaba activamente en clase. No me permitía fallar. No podía fallar. Esa era mi única oportunidad de construir un futuro diferente para mí y para mis hijos. Poco a poco, gané el respeto de los profesores y de mis compañeras. Algunas chicas jóvenes incluso comenzaron a buscarme para que las ayudara con los estudios. Una de ellas, Marta, se volvió mi amiga. Tenía solo 18 años, pero una madurez rara para su edad. Isabel me dijo un día: «Tú eres mi inspiración. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú». Le sonreí, sin saber qué responder. Nunca me había visto como una mujer fuerte. Solo como alguien que estaba tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. El primer año del curso fue el más difícil. Hubo días en que pensé en rendirme. Días en los que el cansancio era tan grande que me quedaba dormida sobre los libros. Días en los que las lágrimas venían sin permiso, cuando escuchaba a mis hijos preguntar cuándo su papá volvería a casa. Pero por cada momento de debilidad, había momentos de descubrimiento y alegría. La emoción de entender un concepto nuevo, el orgullo de recibir un elogio de un profesor, la satisfacción de ver cómo mis conocimientos crecían semana tras semana. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre noches de estudio y días de trabajo, seguía adelante. Ya no lo hacía solo por venganza o por necesidad. Lo hacía por mí, por la mujer que cada día descubría que podía trazar su propio camino en el mundo. El segundo año del curso normal llegó más rápido de lo que imaginaba. Era 1974, y poco a poco nuestra rutina se fue estabilizando. Daniel, ahora con 8 años, y Rocío con 6, parecían haberse adaptado a la nueva realidad. El padre aparecía de vez en cuando, traía regalos costosos, pasaba algunas horas con ellos y se iba. Al principio me dolía verlos esperar ansiosos en la ventana cada viernes, muchas veces en vano. Pero con el tiempo, hasta esa expectativa fue desapareciendo. Mi trabajo en la despensa del señor Juvenal había mejorado. Ahora me encargaba de la contabilidad del negocio, lo que me permitía ganar un poco más. Los sábados por la mañana daba clases particulares a niños con dificultades escolares, siguiendo el ejemplo de doña Matilde. El dinero seguía siendo justo, pero lográbamos sobrevivir. En la escuela normal ya no era vista como una curiosidad. Las compañeras más jóvenes venían a pedirme consejos, no solo sobre los estudios, sino también sobre la vida. Los profesores me trataban con respeto. Algunos incluso me animaban a continuar estudiando después de obtener el título. Deberías considerar una universidad, Isabel me decía la profesora de didáctica. Tienes potencial. Una universidad. Algo que me habría parecido imposible en otro tiempo. Pero ahora, después de todo lo que había logrado, empezaba a parecer posible. Fue en mayo de ese año cuando ocurrió lo inesperado.
Estaba en el aula presentando un trabajo sobre métodos de alfabetización cuando vi un rostro conocido entrar discretamente y sentarse al fondo de la sala. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos comenzaron a temblar. Era Esteban. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había venido a buscarme en la escuela? Mil preguntas cruzaron por mi mente, pero me mantuve firme y terminé mi presentación. El profesor elogió mi trabajo. Los compañeros aplaudieron. Pero yo apenas los escuchaba. Mis ojos volvían una y otra vez hacia aquella figura sentada al fondo. Cuando terminó la clase, se acercó. Parecía más viejo, con ojeras profundas y el cabello empezando a ralear. Llevaba puesto ese traje gris que yo misma le había ayudado a elegir años atrás. Estuviste excelente allá al frente, me dijo con una sonrisa tímida, que no se parecía en nada al Esteban que yo conocía. Siempre supe que eras inteligente. ¿Qué estás haciendo aquí, Esteban? Pregunté directamente, mientras guardaba mis libros en la bolsa. Necesito hablar contigo. Es importante. Acepté conversar con él en la cafetería de la escuela. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. ¿Cómo están los niños? Preguntó tras un silencio incómodo. ¿Están bien? Daniel ganó el concurso de redacción de la escuela. Rocío está aprendiendo a tocar flauta. Cosas que sabrías si aparecieras más. Bajó los ojos. Lo sé, Isabel. He sido un pésimo padre. ¿Qué quieres, Esteban? No creo que hayas venido hasta aquí solo para hablar de los niños. Respiró hondo. Ana me dejó. Me tomó varios segundos procesar la información. ¿Y el bebé? Nació hace 2 meses. Un varón. Se llama Miguel. Ella se llevó al niño y volvió a casa de sus padres, en Asunción. Dijo que no aguantaba más la vida del interior, que se arrepentía de haber dejado su carrera para seguirme. No pude evitar una sonrisa irónica. Entonces, ¿ella también descubrió quién eres en realidad? Pareció herido por mis palabras, pero no respondió. Solo asintió con la cabeza. Me transfirieron del banco, continuó. Me voy a la agencia de Encarnación. Es una promoción, en realidad. Y quería saber si tú y los niños querrían venir conmigo. Podemos empezar de nuevo, Isabel. En una ciudad grande nadie conoce nuestra historia. Puedo alquilar una buena casa. Tú puedes terminar tus estudios allá. Lo miré con incredulidad. Después de todo lo que había hecho. Después de haber destruido nuestra familia, de haberme humillado tantas veces. ¿Esperaba que simplemente volviera con él como si nada? ¿Estás hablando en serio, Esteban? ¿De verdad crees que podemos simplemente empezar de nuevo? ¿Y qué va a pasar cuando aparezca otra profesora joven y bonita en Encarnación? ¿Tendremos que empezar de nuevo? ¿Otra vez? He cambiado, Isabel. Aprendí mi lección. No, Esteban. Tú no cambiaste. Solo estás solo, y tienes miedo. ¿Y sabes qué es irónico? Hace 1 año, habría aceptado tu propuesta. Habría dejado todo para mantener a la familia unida, para que los niños tuvieran a su padre cerca. Pero ahora sé que merezco más. Parecía genuinamente sorprendido con mi respuesta. En su mente, probablemente pensaba que yo estaría ansiosa por volver con él, por tener de nuevo la seguridad que ofrecía un marido. ¿Qué te pasó, Isabel? Estás diferente. Descubrí quién soy, Esteban. Descubrí que puedo criar a mis hijos sola. Que puedo estudiar, trabajar, tener mis propios sueños. Que no necesito a un hombre que me trate como un objeto descartable, que me reemplace por la primera jovencita que aparece. Pero, ¿y los niños? Necesitan un padre. Necesitan un padre que los respete, que respete a su madre. Un ejemplo de carácter. No alguien que abandona la familia cada vez que se enamora de alguien nuevo. Él se quedó en silencio, jugando con el azucarero, evitando mi mirada. Por primera vez vi a Esteban sin su postura arrogante, sin ese aire de superioridad. Parecía pequeño, frágil. Todavía te amo, Isabel dijo finalmente, en voz baja. Esas palabras, que en otro tiempo habrían hecho que mi corazón se acelerara, ahora me sonaban vacías. No sentí rabia, ni alegría, ni tristeza. Solo una tranquila indiferencia. No, Esteban. Tú no me amas. Nunca me amaste. Lo que sientes es miedo, miedo a quedarte solo. Y eso es muy diferente. Terminé mi café, tomé mi bolso y me levanté. Voy a perder el autobús si no salgo ahora. A los niños les gustará verte este fin de semana. Si quieres aparecer. Él asintió, sin fuerzas para discutir. Lo dejé allí, sentado solo en la cafetería,
y caminé hacia la parada del autobús. Una sensación extraña me invadió. No era exactamente felicidad, ni tampoco victoria. Era como si un enorme peso hubiera desaparecido de mis hombros. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. En el autobús, mirando el paisaje nocturno por la ventana, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. 1 año y medio atrás, yo era una ama de casa insegura, que se definía solo como la esposa de Esteban, la madre de sus hijos. Ahora yo era Isabel, estudiante, trabajadora, madre y una mujer que había descubierto su propia fuerza. Esteban apareció en nuestra casa ese sábado, como había sugerido. Trajo regalos para los niños, pasó el día con ellos, los llevó a pescar al río, como hacía en el pasado. Esa noche, cuando los acosté, Daniel me preguntó: «Mamá, ¿papá va a volver a vivir con nosotros?» «No, hijo. Tu papá se va a mudar a otra ciudad por su trabajo, y nosotros vamos a quedarnos aquí». Hice una pausa. «No, mi amor. Vamos a seguir aquí. Ustedes seguirán en la misma escuela, con los mismos amigos. Yo voy a terminar mi curso para ser profesora. Y papá vendrá a visitarlos siempre que pueda». Daniel se quedó en silencio, asimilando la información. Luego, para mi sorpresa, dijo: «Yo prefiero así, mamá. Cuando papá vivía aquí, tú llorabas mucho. Ahora, sonríes más». Esa observación, salida de la boca de un niño de 8 años, me conmovió profundamente. Mis hijos entendían mucho más de lo que yo imaginaba. Esteban se mudó a Encarnación la semana siguiente. Prometió visitar una vez al mes y enviar dinero regularmente para los gastos de los niños. Al principio cumplió la promesa. Luego las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Con el tiempo, supimos por conocidos que se había vuelto a casar con una joven de buena familia, hija de un estanciero de la región. La vida siguió su curso. Mis días estaban llenos de trabajo, estudio y el cuidado de mis hijos. No había tiempo para sentirme sola ni para autocompadecerme. Cada pequeña conquista era celebrada. Una buena nota en la escuela, una mejora en el trabajo, la primera vez que logré ahorrar para comprarme un vestido nuevo. A finales de 1974, cuando el año escolar estaba por terminar, recibí una propuesta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. La directora de la escuela donde estudiaban mis hijos me llamó para conversar. «Isabel, necesitamos una profesora auxiliar para el próximo año. Sé que aún no te has graduado, pero tu reputación en la escuela normal es excelente. Los profesores hablan muy bien de ti. ¿Te gustaría considerar el puesto?» No lo podía creer. Era una oportunidad de oro, trabajar en una escuela incluso antes de obtener el título. El salario, aunque modesto, era mejor que lo que ganaba en la despensa y con las clases particulares. Y lo mejor, tendría el mismo horario que mis hijos, podría ir y volver con ellos, acompañar de cerca su educación. «Pero aún me falta 1 año y medio para terminar el curso», dije con duda. «No sería la primera vez que contratamos a alguien que aún está estudiando», respondió la directora con una sonrisa. «Ya has demostrado tener el talento y la dedicación necesarios. El diploma vendrá con el tiempo. Lo que necesito ahora es alguien con tu determinación y tu inteligencia». Acepté la propuesta de inmediato. La sensación de estar finalmente entrando al camino que había elegido para mí era indescriptible. Cuando le conté la noticia a doña Matilde, me abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Lo ves, Isabel? Te lo dije. Sabía que lo lograrías. Y esto es solo el comienzo». Esa noche, sentada en la galería de mi casa, mirando las estrellas en el cielo limpio del interior, me permití soñar con el futuro. Un futuro que por primera vez me parecía brillante y lleno de posibilidades. Un futuro que yo misma estaba construyendo con mis propias manos, con mi propia fuerza. La joven tímida que alguna vez soñó con un príncipe azul se había transformado en una mujer que descubrió que podía ser la heroína de su propia historia. Y ese descubrimiento, ese poder, no tenía precio. Enero de 1975 llegó con el calor intenso típico del verano paraguayo. Comencé a trabajar como profesora auxiliar en la Escuela Municipal Monteiro Lobato, la misma donde estudiaban mis hijos. Mi función era apoyar a la profesora titular de segundo grado, ayudando a los alumnos con más dificultades, corrigiendo tareas y, ocasionalmente, reemplazándola cuando era necesario. El primer día entré al aula temblando. 20 pares de ojos curiosos me observaban. Algunos eran hijos de personas que me conocían desde siempre, como la mujer de Esteban que fue abandonada. ¿Me respetarían? ¿Me verían como una profesora,
o solo como una mujer separada intentando salir adelante. La profesora titular, doña Margarita, una señora de unos 50 años con más de 2 décadas de experiencia, me presentó al grupo. Esta es la profesora Isabel. Nos ayudará este año, y estoy segura de que la querrán tanto como yo. Ese simple gesto, llamarme profesora incluso antes de tener el diploma, hizo que mi corazón se acelerara. Era la primera vez que alguien me presentaba por lo que me estaba convirtiendo, no por lo que había dejado atrás. Las primeras semanas fueron una avalancha de aprendizajes. Observaba atentamente cómo Margarita conducía la clase, cómo manejaba las diferencias entre los alumnos, cómo transformaba conceptos complejos en juegos comprensibles. Por las noches, además de estudiar para mis propios cursos, preparaba materiales para ayudar a los niños con dificultades. Daniel y Rocío parecían orgullosos de verme en la escuela. Mi mamá es profesora, decía Rocío a sus amiguitas, inflando el pecho. Ese orgullo infantil valía más que cualquier reconocimiento profesional. A finales de marzo ocurrió algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. La profesora Margarita enfermó repentinamente de una neumonía severa que la dejaría fuera por al menos un mes. La directora me llamó a su oficina con expresión preocupada. Isabel, sé que aún no te has graduado, pero necesito que te hagas cargo del grupo completo mientras Margarita se recupera. Confío en tu potencial. ¿Aceptas el desafío? Mi primer impulso fue decir que no. No me sentía preparada para tanta responsabilidad. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si los padres se quejaban? ¿Si los niños no me respetaban como respetaban a Margarita? Pero entonces recordé todas las veces que había oído que no sería capaz. Cuando decidí estudiar. Cuando enfrenté a Esteban. Cuando entré a la escuela normal. Si hubiera escuchado al miedo, no estaría donde estaba. Acepto, directora. Haré lo mejor que pueda. Los primeros días fueron los más difíciles. Algunos niños desafiaban mi autoridad. 2 chicos, hijos de hacendados de la región, eran especialmente problemáticos. Uno de ellos, Juan Pablo, llegó a decir en voz alta: «Mi papá dice que usted no es profesora de verdad». Respiré hondo, tragué el orgullo y le respondí con calma: «Tu papá tiene razón, Juan Pablo. Aún no tengo mi diploma. Estoy estudiando para eso». Pero ¿sabes quién tampoco tenía diploma cuando comenzó a enseñar? Nuestro patrono, Monteiro Lobato. Era abogado, pero se convirtió en uno de los mayores educadores del Brasil a través de sus libros. A veces, lo que hace a un verdadero maestro no es un papel colgado en la pared, sino el deseo de enseñar y ayudar a los demás a aprender. La clase se quedó en silencio. Juan Pablo bajó los ojos, avergonzado. Desde ese día, las provocaciones disminuyeron. Trabajaba el doble, preparaba clases, corregía tareas, estudiaba para mis propios exámenes, cuidaba de mis hijos y de la casa. Muchas noches dormía apenas 4 o 5 horas. Pero cada pequeña victoria renovaba mis fuerzas. Un alumno que finalmente entendía una lección difícil. Una sonrisa de aprobación de la directora. Una notita cariñosa de una madre agradecida por el progreso de su hijo. Cuando Margarita regresó un mes y medio después, encontró un grupo disciplinado y adelantado en los contenidos. Para mi sorpresa, pidió a la directora que mantuviera el arreglo en el que compartíamos la clase. Isabel tiene un don, dijo. Sería un desperdicio relegarla solo a tareas de asistencia. En julio de ese año llegó el momento de realizar el pasantía obligatoria del curso normal. Normalmente habría que buscar otra escuela para hacerla, pero la directora logró una autorización especial para que pudiera cumplir con las horas en el mismo lugar donde ya trabajaba. Fue una bendición. No necesitaría trasladarme, podría conciliar mejor los horarios con mis hijos. El segundo semestre de 1975 fue de consolidación. En la escuela ya me trataban como una profesora efectiva, aunque aún oficialmente fuera una auxiliar. En el curso normal, mis profesores empezaban a hablar sobre las posibilidades después de graduarme. Deberías considerar la universidad, Isabel, insistía la profesora de psicología educacional. Con tu potencial, podrías llegar muy lejos. La idea me asustaba, y me seducía al mismo tiempo. Una universidad. Un sueño que había parecido imposible para una mujer separada, con 2 hijos, viviendo en una ciudad pequeña del interior. Pero si había llegado hasta allí, superando cada obstáculo, ¿por qué no seguir soñando? En octubre recibí una noticia que nuevamente cambiaría el curso de mi historia. La Escuela Municipal Miranda Acevedo, la más grande de la ciudad vecina, abría concurso para profesores efectivos. Era una institución prestigiosa,
con mejores sueldos y condiciones de trabajo. La inscripción exigía solamente el certificado de conclusión del segundo año del curso normal, que yo ya tenía. Dudé en inscribirme. Significaría viajar todos los días, reorganizar nuestra rutina, y además, tenía miedo. ¿Y si no era aprobada? ¿Y si no estaba a la altura para competir con docentes más experimentados? Fue mi hija Rocío, de entonces 7 años, quien me dio el empujón que necesitaba. Me encontró sentada en la mesa de la cocina, mirando pensativa el formulario de inscripción. «Hazlo, mamá», me dijo simplemente. «Tú siempre dices que tenemos que intentarlo, aunque tengamos miedo». Esa sabiduría infantil me tocó profundamente. Yo misma les decía eso a mis hijos. ¿Cómo podía enseñarles a tener valor, si yo me acobardaba frente a los desafíos? Me inscribí en el concurso. Estudié como nunca en las semanas siguientes, aprovechando cada minuto libre. Las pruebas se harían en noviembre. Una escrita de conocimientos específicos, una de didáctica, y una clase práctica ante un comité examinador. El día de la primera prueba, me desperté antes del amanecer. Tomé el primer bus hacia la ciudad vecina, con el estómago revuelto de nervios. El lugar estaba lleno de candidatos, la mayoría más jóvenes que yo, recién graduados, llenos de energía y confianza. Me senté en el pupitre asignado, respiré hondo y me concentré en las preguntas. Para mi sorpresa, la prueba me pareció más fácil de lo esperado. Los años de estudio intenso, las noches en vela sobre los libros, las clases prácticas, todo me había preparado mejor de lo que creía. Salí con la sensación de haberlo hecho bien. La prueba de didáctica, una semana después, tuvo el mismo nivel. Las preguntas sobre métodos de enseñanza, psicología infantil, planificación de clases, fluían naturalmente para mí. La práctica diaria, combinada con el estudio teórico, estaba dando sus frutos. La clase práctica, la etapa final, sería el mayor desafío. Recibí el tema con una semana de antelación, enseñanza de fracciones para 4º grado. Pasé días preparando el material, ensayando con mis hijos, afinando cada explicación. El gran día llegó. Entré al aula donde me esperaban 4 evaluadores. Monté mi material didáctico, cartulinas de colores, bloques de madera que yo misma había pintado, una caja de bombones para ejemplificar divisiones, y comencé. Los 15 minutos asignados pasaron volando. Cuando terminé, sudaba frío, pero tenía la certeza de que había dado lo mejor de mí. Los resultados se publicarían recién en enero del año siguiente. Volví a mi rutina tratando de no pensar demasiado en el tema. El fin del año escolar se acercaba y había mucho por hacer. En la escuela organizamos una pequeña fiesta de Navidad. Los niños presentaron obras teatrales, cantaron villancicos, y los padres asistieron orgullosos. Entre ellos, para mi sorpresa, estaba Esteban. Hacía meses que no lo veíamos. Estaba más delgado, con el cabello aún más ralo, pero bien vestido, como siempre. Después de la presentación, se acercó. Los niños estuvieron maravillosos, dijo con una sonrisa incómoda. Daniel tiene mucho talento para la actuación. Sí, ensayó bastante, respondí con educación. Ya no sentía rabia ni rencor, solo una extraña indiferencia. Era como si Esteban fuera un personaje de un libro que había leído hace mucho tiempo. Supe que te presentaste al concurso de la Miranda Acevedo, comentó mientras caminábamos hacia la salida del auditorio. Buena suerte. Espero que lo consigas. Gracias, respondí, genuinamente sorprendida por su comentario. Vaciló, como si quisiera decir algo más, pero solo se despidió y se marchó. Más tarde, Rocío me contó que él le había preguntado si ella y Daniel querrían pasar las vacaciones de enero con él en Encarnación. Le dije que solo iría si Daniel también va, me explicó. Daniel, siempre protector, rechazó la invitación. No quiero dejar sola a mamá, dijo. Mi corazón se apretó ante aquella declaración. A veces me preguntaba si no estaba cargando a mis hijos con responsabilidades que no les correspondían. Pueden ir, mis amores, les dije esa noche. Mamá va a estar bien. Ustedes merecen divertirse en las vacaciones. Después de mucha charla, aceptaron pasar 2 semanas de enero con su padre. Preparé sus maletas, les hice listas de recomendaciones, y contuve el miedo de verlos partir. Era la primera vez que estaríamos separados por tanto tiempo. El día que Esteban vino a buscarlos, me contuve para no llorar. Los abracé como si fuera la última vez. Respiré profundamente el olor de su cabello, memoricé sus sonrisas emocionadas con el viaje. Se irían hasta el 20 de enero, 2 días antes de la publicación de los resultados del concurso.
Esas 2 semanas sin mis hijos fueron extrañas. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Aproveché para hacer una limpieza profunda, reorganizar armarios, preparar materiales para el próximo año lectivo. Pero las noches eran solitarias. Me di cuenta de que, en medio de la rutina intensa de los últimos años, nunca había parado realmente a enfrentar la soledad. Los resultados del concurso se publicarían el 22 de enero. La noche anterior apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, imaginando 1000 escenarios. ¿Y si me había ido mal? ¿Y si quedaba en último lugar? ¿Cómo enfrentaría a mis compañeros, a mis alumnos? A la mañana siguiente, Daniel y Rocío ya habían regresado del viaje, llenos de historias para contar sobre su tiempo con el padre. Intenté concentrarme en ellos, pero mi mente solo pensaba en el resultado. Al mediodía no aguanté más. Le pedí a la vecina que se quedara con los niños y tomé el autobús hacia la ciudad vecina. El edital con los resultados estaba pegado en el tablón de anuncios de la alcaldía. Una pequeña multitud se agolpaba frente a él. Me quedé al fondo, con miedo de mirar. Una joven junto a mí comentó a su amiga: «Quedé en 10º lugar. ¿Viste quién quedó primera? Una tal Isabel Ramírez Duarte. Nunca oí hablar de ella». Mi corazón se detuvo. ¿Primer lugar? Me abrí paso entre la gente y ahí estaba. Mi nombre en lo más alto de la lista. Primer lugar entre 80 candidatos. Tuve que leerlo 3 veces para creerlo. Volví a casa flotando. No podía esperar para contarles a mis hijos, a doña Matilde, a la directora de la escuela donde trabajaba. Al bajar del autobús, vi a Daniel y Rocío esperándome en la parada, acompañados por la vecina. Sus rostros ansiosos se iluminaron cuando sonreí e hice con la mano el gesto de positivo. Corrieron hacia mí y me abrazaron con fuerza, los 3 saltando juntos en la vereda como niños. En ese momento, al mirar a mis hijos sonrientes, a la calle tranquila donde vivíamos, al cielo azul del interior paraguayo que había sido testigo de mi lucha, supe que había llegado a mi destino. No era el final de la historia. Lejos de eso. Era apenas el reconocimiento de que el camino que había elegido era el correcto. De que todas las lágrimas, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda y miedo habían valido la pena. La joven tímida de 17 años, que creía que necesitaba a un hombre para tener valor, se había transformado en una mujer fuerte, independiente, capaz de construir su propio futuro. Una mujer a quien sus hijos podían admirar. Una mujer que, quizás, podría inspirar a otras a encontrar su propia fuerza. Y eso, mis queridos, no tiene precio. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu comentario y compartas este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para volver a empezar. Hasta la próxima. De corazón a corazón. Tu abuela Isabel.